Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Warzone Mobile, ya para que lo sepan señores, y espero que se encuentren muy bien. Antes de empezar, no se preocupen, hoy tendrán un video muy especial, un poco más tarde obviamente, luego de este, no sé, por la tarde para los que viven en Latinoamérica, y pues en unas cuantas horas para los que viven en otros países que me siguen de otros países. En fin. La dejo caer así. Me gustaría que dejaran su poderoso like y suscripción. Activen las notificaciones porque el video que viene hoy de segundo video es muy brutal, muy especial y muy difícil de crear. Me van a decir, Destro, ¿por qué? Es sencillo. Bueno, se viene hoy el video de todos los finishers del juego de Warzone Mobile. Sí, todos. ¿Por qué decís que es complicado? En la alfa es complicado agarrar a un bot por la espalda. Muy complicado. Y honestamente agradeciendo a mi hermano que me ayudó, básicamente, porque él los distraía y yo los agarraba por la espalda. Así, tal cual. Muy complicado, así que espero que la gente apoye muchísimo ese video. Luego de este video, en pocas horas se estará subiendo ese video brutal de lo que van a ser los finishers. Luego, los otros videos que vienen es básicamente alrededor de estos días. Uno de ellos son todas las armas con todas sus inspecciones de armas, que son alrededor de 26 armas de Warzone Mobile. Y luego tendríamos el video de la Alpha 1.0 hasta la Alpha 1.4, obviamente comparando todos los detalles, que bueno, no por nada ahí están esas grabaciones para hacer esa comparación de nivel de detalle y de nivel de gráficos que se han hecho a lo largo de la Alpha de Warzone Mobile. Bueno, habiendo dicho eso, ya sé que es una pequeña intro, pero más que todo para avisarles lo que se viene básicamente en estos días, el segundo video del día de hoy, y pues básicamente para que lo apoyen, porque en ese video quiero que brutalmente lo apoyen con más de 4000 likes, que muchas personas lo compartan, que incluso se vuelva hilo en Twitter y demás sobre los finishers, que es algo que pues muchos querían y una mecánica que muchos querían para Warzone Mobile, que era el humillar al oponente, agarrarlo por la espalda o cuando estuviera down. Bueno, básicamente eso en detalles. Ok, hablemos sobre lo que son los requisitos sobre el juego. Como siempre me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras, que es lo más importante, claro que sí. Y pues compartas like, favoritos estos videos. Ok, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. Vamos a hablar sobre los requisitos mínimos y los requisitos recomendados para poder descargar y poder jugar Warzone Mobile, posiblemente para lo que se va a venir una beta. No creo que estos requisitos vayan a ser los definitivos, porque todo juego cambia conforme al tiempo, recuerden eso. Mucha gente tal vez no lo sabe, pero un juego empieza con unos requisitos base y luego termina haciendo con otros tipos de requisitos al día de hoy. Ok, hablamos sobre los requisitos mínimos, y es que se espera de que en Android pida el juego un Snapdragon 730G, G-Silicon Kirin 1000, que esto es básicamente para Huawei, MediaTek Helio G68, más que todo para la serie que tiene los MediaTek. Bueno, es que no sé qué dispositivos son los que tienen más MediaTek, si Realme o Poco. Pero bueno, en fin. Y para Samsung, porque es lo que más utilizan, son Exynos 2100. Bueno, ni tan mal. Son procesadores que al día de hoy no son tan caros. Hay dispositivos básicamente de $300 que tienen incluso Snapdragon muy alto, como lo que es el 855 o 840 al día de hoy. Incluso el 870 o el 888. Pero bueno, no son tan caros porque yo sé que mucha gente ya se quiere cambiar de dispositivo. Lo malo va a ser para la gente que no pueda cambiar de dispositivo. Pero bueno, ojo con lo que voy a decir. Estos requisitos de Android son para la beta. Se espera de que sean para la beta, no para el lanzamiento global, así que no se preocupen. Esto va a ir cambiando conforme al tiempo hasta que lleguemos al lanzamiento global. ¿Por qué lo digo? Por experiencias. Básicamente el Apex Legends Mobile, el PUBG New State, pedían unos requisitos exorbitantes, básicamente para sus betas, luego pidieron otros requisitos. Lo que pasa es que el problema de la optimización hacía de que no se podía jugar el juego, lamentablemente. Ya con unas cuantas optimizaciones, unos cuantos arreglos, el juego ya obviamente ya iba un poco mejor en ambos dispositivos, tanto de gama media alta, en teoría, básicamente, ya para que lo sepan. En fin, así que no se preocupen, estos requisitos no van a ser los requisitos finales, todo cambia conforme a actualizaciones, así que no se preocupen. En iOS se espera un Apple A10 Bionic, RAM 2 GB, iOS 11, sistema operativo, y almacenamiento 4 GB libres. Yo dije que como máximo el juego va a pesar cuando salga 5 GB. Sí, básicamente estamos bien. En eso estamos bien porque el juego al día de hoy pesa 4 GB en dispositivos iOS y dispositivos Android, para el que no lo sepa, porque sí, la Alpha 1.4 está tanto para Apple como para dispositivos Android, así, tal cual. Ok, yo recomiendo honestamente algo muy importante, y es que si vas a comprar o adquirir un dispositivo móvil,
y puedes y tienes obviamente para comprar un dispositivo móvil, te recomiendo por lo menos de la serie 870 en adelante. Si puedes comprarte un dispositivo de la serie 870 en adelante. Si quieres sacarle el jugo a los juegos. Si medianamente quieres disfrutarlo, pues básicamente te recomiendo entre, bueno, hay 250, $300 de dispositivos que pues al día de hoy son fáciles de adquirir, teniendo en cuenta de que tienen muy buen sistema operativo y pues valen completamente la pena para jugar, así que no se preocupen. Ok, habiendo dicho eso, pasamos con los recomendados que se espera en Android: Snapdragon 865, Silicon Kirin 1100, MediaTek Dimensity 700U y Exynos 2200. RAM 6 GB, estos son los recomendados. Sistema operativo Android 10, almacenamiento 6 GB libres. En iOS se espera Apple A11 Bionic, RAM 2 GB, sistema operativo iOS 12 y almacenamiento 6 GB libres. Ahora, ojo, los recomendados no creo que se muevan de ahí. Lo que sí se muevan, lo que más se mueve siempre cada vez de las actualizaciones y optimizaciones son básicamente los requisitos mínimos. Así que sí, señores. A ver, fuera de eso, fuera de muchas cosas, teniendo en cuenta los requisitos, bueno, mínimos y recomendados, yo digo de que está bien lo que están pidiendo desde la beta. Esto puede cambiar. El previo ejemplo lo tenés con COD Mobile. Me van a decir esto, ¿por qué? El COD Mobile estaba con Unreal Engine en su día. Yo en ese entonces tenía un Redmi Note 5. Ese Redmi Note 5 tenía 3 GB de RAM, un procesador Snapdragon 630. No estoy de broma. Y corría el juego a mediáticamente 30-40 cuadros por segundo. No está mal para hacer una alfa ni tampoco para hacer una beta. Sí, los primeros videos de COD Mobile que yo subí al canal cuando salió por primera vez en 2018 la alfa y luego las siguientes betas en 2019, pues yo lo estaba grabando con un Redmi Note 5. Entonces, si Call of Duty complementó todo eso, pues se va a poder también hacerlo así de parte de Warzone Mobile, así que no se preocupe. Estos requisitos mínimos y recomendados, según tengo entendido, se han filtrado, son verídicos en teoría, así que bueno. Como dije, los recomendados no creo que se muevan de ahí. Los mínimos creo que sí se van a estar moviendo poco a poco, dependiendo, a lo mucho van a bajar un poco si todo sale bien con la optimización, que es lo que más importa. Y les voy a ser sincero, la alfa pues al día de hoy obviamente merece retoque en lo que es en dispositivos Android, donde más merece retoque. En iOS casi lo único que necesitaría son texturizaciones y ya, pero el juego en iOS ya está hecho, básicamente, así te lo digo tal cual. Y pues bueno, habiendo dicho eso, creo que mucha gente ya debería de saberlo completamente a detalle. Y es que pues espera lo mejor como siempre. Bueno, conforme a lo demás, si no me creen, pues aquí pues se los voy a dejar tal cual. Que es básicamente para que ustedes lo puedan disfrutar. Y pues es aquí que yo tengo básicamente los requisitos. Aquí están los requisitos actualmente mínimos, aquí lo están visualizando. Y luego tenemos los requisitos pues recomendados, básicamente. Así que pues eso en detalle, cracks. Con esto pues yo me despido, espero les haya gustado este video. No olviden estar suscritos, dejar su poderoso like, activar las notificaciones, porque se viene un video muy god más tarde, en pocas horas, al canal. Que quiero que ese video lo apoyen demasiado. Sí, bueno, eso me despido. Mi nombre es Deso32, que la 3 que todos me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.